A ver, mis chamacos, qué bueno que siguen con nosotros aquí en Tenebroso porque hoy tenemos un convivio muy especial. Y es muy especial por varias razones, ya lo irán ustedes descubriendo. Algunos de golpe y porrazo, otros les tomará un tiempo, pero tómense su tiempo. Finalmente la pinche reflexión a veces lo obliga a uno a eso. Fíjense. Estamos viviendo tiempos inéditos en todos los diarios, en los análisis, en todos lados ustedes pueden encontrar a lo mejor cierto desconcierto en cuanto a las últimas decisiones, bueno, entre varias decisiones, pero las últimas decisiones de Andrés Manuel en la presidencia, el decretazo, por ejemplo, la militarización, como se ha ido empalando, ¿no? En el sistema nuestro. Y desde luego que desata polémicas y desata fuegos cruzados, ¿no? Pero se habla de la izquierda. Y parece ser que en nuestro país la izquierda hubiera empezado a existir en 2018. Y no, la izquierda lleva décadas en este país armándose. Esa izquierda de donde proviene el presidente y varios de los que lo acompañan, de esa izquierda que lleva décadas y una agenda y propósitos y fronteras y polines. Todo eso ha sido la izquierda. Muchos que ya cuentan con alguna edad dirán, sí, yo me acuerdo, claro que sí, porque hubo, porque en el 70, porque en el 80, porque en el 90. Habrá otros, quizá más jóvenes o más ingenuos, que digan, ah, chinga, pues yo creí que la izquierda había empezado con Andrés Manuel, porque Andrés Manuel origina todo, es el alfa, es el omega. Yo creí que de ahí venía la izquierda. Con estas cosas que se han empezado a decidir, sería muy bueno saber de dónde sale o de dónde no sale, de qué agenda sale lo que ahora nos propone el presidente en este camino que se llama México. Vean ustedes qué invitados tengo hoy y se los presento con tremendo gusto. Está esta noche con nosotros y vamos a bienvenirlos a Patricia Olamendi, Jesús Ortega, Marcos Rascón. ¡Órale! Bienvenida, mi vida. Bienvenida. ¡Jesús! ¡Marcos! Bueno, bienvenidos. Qué bueno volvernos a ver porque nos conocemos desde hace rato. No porque ellos sean muy grandes, sino porque empecé muy chavo. Eso decimos también. Ustedes también empezaron muy chavos. Y antes de empezar con esta charla que se antoja de veras deliciosa, quiero pedirle a mi asistente digital que nos haga un breve resumen de con quién vamos a platicar. Desde luego no está toda la información porque todo lo que han hecho ustedes me llevaría como 3 programas y medio. Pero se hizo un resumen para que ustedes ahí en su casa sepan muy bien con quién están tratando. Chachita, por favor. Patricia Olamendi es doctora en Derecho, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y el Instituto Universitario de Puebla. Es integrante del Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre los temas de discriminación en la ley hacia las mujeres. Jesús Ortega Martínez es un ingeniero químico y político mexicano, exdirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática. Ha sido diputado federal en 3 ocasiones y es senador de la República. Marcos Rascón Córdoba fue miembro fundador del Partido de la Revolución Democrática, PRD. Fue secretario de Movimientos Sociales y secretario de los gobiernos municipales. En 1987 conformó la Asamblea de Barrios de la Ciudad de México, inmortalizando el legendario Superbarrio. Bueno, gracias Patricia, gracias Jesús. Marcos, la izquierda, ustedes llevan prácticamente la mayoría de sus vidas en la izquierda. De pronto llegó la izquierda a la presidencia de la República y de pronto nos encontramos entre las decisiones del presidente de la izquierda, cosas que a la izquierda jamás se le hubieran ocurrido, nunca antes muertos,
como la militarización. Patricia, ¿sorpresa? ¿Agravio? ¿Te puedes explicar? Ustedes tres, en sus distintos momentos, han tenido que ver no solamente con Andrés, sino con muchos que ahora acompañan a Andrés en la presidencia de décadas. ¿Qué te parece esta sorpresa, esto inesperado? Bueno, yo creo que es parte de la desesperación de un gobierno que no encuentra por dónde dar respuesta. Y lo otro tiene que ver más con una idea de control de parte del presidente. ¿Y a través de quién puede controlar? Del ejército. Y una idea también de generar temor ante toda la población. Entonces, no te lo puedes esperar porque regularmente el ejército, nosotros venimos de una lucha contra las arbitrariedades del ejército. La lucha estudiantil de los tres tiene que ver con eso. Presos políticos, desaparecidos, es una historia de la izquierda y de momento el ejército lo controla todo. ¿Hacia dónde vamos? El Estado autoritario. ¿Hacia dónde vamos? Cero posibilidades de construir un Estado democrático de derecho. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo ahorita. La combinación que tú has marcado en esta primera intervención es ante el Estado autoritario como respuesta al Estado fallido. Es Estado fallido y es una respuesta exactamente al Estado fallido, este Estado autoritario que además te lo disfrazan vulgarmente de que son nuestros salvadores. El ejército no tiene nada que hacer en la calle. El ejército debe estar en los cuarteles y destroza lo poco que se había construido a través de un sistema de justicia y un sistema de seguridad. Y bueno, estamos, yo diría que en una situación terrible, porque además ves las facultades de la Guardia Nacional y dices, por favor, todos vayan a sacar un amparo, porque tienen tantas facultades que es imposible que no cometan arbitrariedad. Jesús, el 68 parece que había marcado para ese tiempo y para siempre la sana distancia que tenía que haber entre el Estado y las Fuerzas Armadas. Parece que muchos sistemas tuvieron que resetearse a partir del 68 para lograr una especie de convivencia, si tú quieres decir, sana o madura al respecto de las facultades de cada quien. Y de pronto, después de aquel 68 y de ver, no nada más en películas o en series o en documentales, a ustedes les tocó en vivo lo que estaba sucediendo. De pronto, ¿cómo te cae cuando pasan los años y de pronto ves que el general secretario hace la bonita invitación a la gente a rodear y apoyar la 4T? Sí, muy mal, porque en realidad el movimiento estudiantil y cívico de 1968 era un movimiento democrático y contrario a un gobierno autócrata como el que hoy está ejerciendo López Obrador. Los poderes concentrados en un solo individuo, en un solo personaje. Contra eso luchó la generación del 68. Y ahora observamos que hay dirigentes del 68 que lucharon por la democratización y ahora los ves prendiéndole incienso al autócrata que está concentrando los poderes de la República en su persona. Somete al Congreso o quiere someter al Congreso, está intentando someter a la Corte, y está utilizando al ejército para sacar adelante sus planes de gobierno, que son totalmente contrarios a la lucha democrática y de izquierda del 68. Marcos, o sea, te tengo que llegar a preguntar después de oír lo que hemos escuchado del gran chaqueteo histórico de lo que ha mantenido el equilibrio entre las ideologías
y las tentaciones y el poder y el no poder. Pero esto suena a un gran chaqueteo, algo que jamás se hubieran imaginado desde el ala donde ustedes han vivido y que está pasando sin duda alguna. ¿Cómo logras concebir esta chaqueta histórica? Bueno, yo recuerdo, y por trayectoria y por historia, nuestra juventud, nosotros siempre cuestionamos el papel que había tenido el ejército en mucho de lo que fueron las tareas represivas de manera directa. O sea, 68, cuando señala Jesús, pero hay una cuestión que venía por la parte ideológica y la parte de la convicción democrática. Desde el siglo XIX, el sector más avanzado luchó por cuestiones de ampliación de los derechos civiles y de meter al ejército y al clero a los cuarteles y a las iglesias. Sí. Era parte de la estabilidad. Sí. Porfirio Díaz era un militar porque habían defendido la República mediante las armas, ¿no? Pero eso era una base del cuestionamiento civilista de Madero y del antirreeleccionismo, pero no era nada más por las reelecciones, sino también por el militarismo que existía, ¿no? Sí. O sea, que vinculaba toda la seguridad a las cuestiones del ejército. Gracias, yo creo, Lázaro Cárdenas, Ávila Camacho, son los que abren a regresarle el poder a los civiles, después de lo que había sido el protagonismo de los jefes militares a lo largo de la revolución. Meter otra vez a los militares a los cuarteles costó muchísimo, muchísimo. Se hizo después el PARM, los viejos militares, ya con Miguel Alemán, con Ruiz Cortines, fue meter a los militares a su corral de alguna manera, a los cuarteles. Hoy, cuando se hace todos estos anuncios, yo el día de ayer, lo que sucedió el día de ayer, 1 de septiembre. Dices en el 1 de diciembre. el Zócalo democrático. En ese Zócalo, pues mucho me recordó y es una analogía con la marcha sobre Roma de Mussolini. Es la marcha y son todas las provincias y las escuadras negras, nada más que ahora las escuadras de Morena iban con camisas blancas, pero eran todo ese Zócalo. A quien deberían agradecerle no es a López Obrador, sino a los contribuyentes, porque de eso es lo que están, de alguna manera, claro, las ayudas. Sí. Pero hoy anuncia aumento a los de la tercera edad, anuncio tal desde el presidencialismo, claro, más anacrónico, ¿no? Más autoritario, como lo hacían los viejos presidentes que aumentaban los salarios en los informes presidenciales. Y además, ahí está la historia, porque dices el equilibrio de los poderes que han existido en la historia de la humanidad, que lo puedes ver reflejado en el siglo pasado de México, donde dices, espérate, desde antes, el clero, aguas. O sea, aquí hay poderes y hay intereses. Entonces, no podemos estar conviviendo a ver qué dice el Papa o a ver qué dice el Monseñor o a ver qué... No. Ellos se tienen que ir a la regla. Lo mismo pasa con el ejército. Llega un momento que dices, no vamos a ver si tú te los madreas o yo. No, yo soy el Estado y tú, Fuerza Armada, me haces la balona, no a mí, al pueblo de México. Sirves al pueblo de México. Andrés, en el Zócalo democrático, de pronto dice, el ejército es el fruto de la revolución. Ese es el fruto tácito de la revolución. El pueblo uniformado para vendernos un producto que puedes revisar en los catálogos por lo menos de los últimos 2000 años. ¿De qué se trata? O la iglesia o el ejército. Y a la iglesia y al ejército le está dando roles que en este país ya no eran imaginables, Pati. No, ya no era imaginable. La laicidad es una conquista de la democracia y de los derechos humanos. Solo te garantiza la laicidad, la libertad religiosa.
El que México tuviera la separación Pues sí. con la Iglesia, por supuesto que permitía el desarrollo de las personas y sus libertades. El problema ahora es que tienes tanto de esta religión tan, diría, conservadora, para usar sus términos, porque dentro del drama de las religiones creo que a las que favorece él son mucho más difíciles, conservadoras. Y a la propia. Y a la propia, porque obviamente no sabe si está dando un discurso político o un sermón, cosa que acostumbra regularmente a hacer, esta parte de siempre sentirse un poco enviado, divino, etcétera. Y el otro problema, que hay que decirlo, es que también mete al ejército en una situación, y yo no quiero verlo como que el ejército se lo estuviera pidiendo. Creo que el ejército tiene conciencia de que le costó mucho salir. El problema es cuándo los vamos a regresar a los cuarteles. Y yo esto hoy en día lo veo como un problema complejísimo. Complejísimo. Lo que está pasando el país, las facultades que está dando, pues nos está llevando ya en la vía de los hechos a un rompimiento total con un Estado democrático. Estamos pasando un Estado que no es ya en este momento democrático. Ustedes llevan prácticamente toda su vida en las cuestiones políticas. Yo me acuerdo que el discurso de regresar las Fuerzas Armadas a los cuarteles empieza a romperse en la transición, cuando Andrés Manuel tiene un tete-a-tete con Cienfuegos. En la transición, de pronto ahí pasaron cosas que empezaron a dar un giro total al asunto que se traía en la campaña. Y de pronto, pues, yo quiero que ustedes me expliquen, porque ustedes conocen al personaje, ustedes conocen a Andrés, ustedes han competido al lado de Andrés, ustedes han estado codo a codo en las luchas donde Andrés participó. O sea, explícame entonces, Jesús, ¿cómo por este ingrediente que te digo? Todas las victorias electorales de todo el rumbo del Pacífico. Sí. Perdóname, creo que también ahí viene el factor que une en la plática con el ejército el asunto del crimen organizado. El narco. Fíjate que Andrés dice que él es un republicano porque está consolidando un régimen de 3 poderes: la Armada, el Ejército y la Guardia Nacional. Son sus 3 poderes de su república autocrática. Pero, ironía aparte, efectivamente está utilizando el Ejército para aplicar su poder, y lo observamos en el Pacífico, donde utiliza al ejército no para garantizarle seguridad a las personas, sino utiliza al ejército para garantizar lo que, entre comillas, como sus victorias electorales, ¿no? Y hace de facto un acuerdo con poderes de la delincuencia para imponer un modelo de gobierno. El autoritario, el presidencialismo autoritario, como no se veía desde los regímenes más De los peores tiránicos que tuvo el del viejo régimen Sí. de partido de Estado. ¿Sí? Claro. Y agrégale a eso que a la Constitución civil que nos debiera de normar, nos quiere imponer una constitución moral, sustentada en sus principios religiosos. Sus discursos no son un llamado al cumplimiento de la Constitución. Sus discursos son una exigencia para ajustarse a su moral religiosa, para que el pueblo de México se someta a su moral religiosa. Y por lo tanto, termina con los 2 pilares que sostenían la lucha de los liberales en el siglo XIX, como lo acaba de mencionar Marco y Patricia.
Por eso creo que necesitamos recuperar los principios de la izquierda. No es de izquierda el gobierno de López Obrador. Es un gobierno autoritario, conservador y de derecha, en el peor sentido del expresión. De derecha. Y de derecha. Y De de la ultraderecha. izquierda, de donde ustedes provienen y son, de las distintas, además, izquierdas, porque aquí tenemos una parte de la izquierda más, podríamos decir, diplomática o partidista, ¿no? O la izquierda más cabrona, como la que escogiste tú, ¿no? O sea, para que todos, el señor Superbarrio. Nada más para que tengan ustedes la... Señor Superbarrio. Ya lo descubriste. ¿Qué Y cosas también fue íntimas guerrilla. O sea, estamos hablando de la izquierda toda, desde la cosa más, vamos a llamarle, civilizada a los putazos. Entonces, tenemos toda una gran Sí. fuente. Propiamente hay que hablar de las izquierdas. Las izquierdas, ¿no? Entonces, de pronto, con lo que estamos platicando, Marcos, yo volví a leer inmediatamente Los Agachados. Te lo juro por mi pinche madre. Dije, no, voy a regresar porque tengo que hacer una conexión con esto que se estaba viendo en los 70s a Don Perpetuo. Y dices, no mames, Genízaro. el Genízaro, Matías de Matatena, la Beata, ¿no? Y dices, está pasando lo mismo, cabrón. Sí estamos, o sea, sí estás convencido vamos a decir, la idea de las izquierdas ya está totalmente rebasada porque ahora podría ser la izquierda, la derecha, los conservadores, los neoliberales, todos caben en el régimen de Andrés Manuel, siendo él eso. Lo que estamos viendo con el ejército es como la pasta de dientes. Le aprietas, sale la pasta, pero ya no hay manera de regresarlo. Sí. Ya no hay manera. Claro. El ejército es. Pero una consecuencia que está teniendo nociva y que puede ser un elemento hacia el futuro es la división del ejército. Claro, Va a dividir al ejército. a huevo. Es decir, porque sí hay sectores. Sí. No hay, muchos yo creo que no se están comiendo todo el pastel como se lo está presentando. También hay un sector que ha tenido un compromiso real con la Constitución y con todo. Entonces, dividió a la izquierda, dividió a los empresarios, dividió al ejército, divide todos los organismos, deshace, destruye a la sociedad civil para fortalecer su idea única sobre el país. Esto yo creo que estamos viviendo, yo diría, me recuerda con lo que fue el asunto en Argentina o en Chile, es una especie de gobierno cívico-militar, pero esto con una característica, subordinado al narcotráfico de una manera gravísima. Y hay elementos de lo que está sucediendo. ¿Se acuerdan antes ya al final del gobierno de Peña Nieto que un aumento de 50 centavos, 2 pesos a la gasolina era el saqueo, por ejemplo, de plazas comerciales? Ahí empezó el pacto con la delincuencia de la 4T. Había que destruirlo todo para decir que la única opción y la única salvación del país era él. Y era la 4T. Y a ese le ayudaron. Hoy hay muchas pruebas de Nayarit, en Quintana Roo, en muchas partes donde realmente pues sectores del narcotráfico votaron a favor de la 4T, no únicamente en 2018, sino ahora en 2020. Bueno, sobre todo en 2022. Sobre esto que queda bastante claro, porque además, haciendo un balance de lo que dice Marcos ahora, la 4T se trata de destruir para que no haya más nada que lo que yo te pueda dar. Las propias instituciones han sido mermadas para que la ayuda a los demás las dé personalmente el ícono, el líder, el hombre. Yo te pido y les pido, para hacer un balance final,
a la gente que nos ve, desde lo que ustedes saben, desde lo que han visto, ¿qué tendríamos que empezar a hacer los ciudadanos? Ya ni siquiera digo los partidos, porque ya digo los partidos, ya empieza aquí el mentadero de madres. No, los ciudadanos. ¿Qué deberíamos en estos tiempos inéditos, en estos tiempos de locura, en estos tiempos donde están pasando cosas que nunca nos imaginamos que iban a pasar para nuestro infortunio? ¿Qué deberían hacer los ciudadanos, Patricia? Empezar a hacer los ciudadanos, porque ya viene el 24. Bueno, yo soy partidaria de que la política tiene que ciudadanizarse. También la construcción de los partidos ha llevado a encajonar a las y los ciudadanos que se ven imposibilitados de participar en la política. Y tenemos formalmente la candidatura ciudadana y no hay manera de completar los requisitos. Es decir, tenemos que apropiarnos de nuestros derechos y empezarlos a defender, porque si existe hoy en día una izquierda en el mundo, es aquella que defiende la democracia, defiende los derechos humanos, defiende las libertades, propicia un desarrollo humano desde el punto de vista de la economía, y lo que estamos perdiendo ahorita en términos de derechos, de posibilidades de mejorar en México es muy grande. Y el recuento de los daños de este sexenio va a ser aterrador. Vamos a retroceder brutalmente en libertades, en mejora económica, en una situación de democracia. Entonces, me parece que lo más importante es que agarremos el sartén y por así, y que digamos, nosotros tenemos derechos y vamos a ejercerlos. Y no permitir que nos estén vendiendo esta propaganda absurda, ridícula, que no tiene nada de izquierda, nada de libertades, nada de derechos humanos. El decretazo es un atentado a los derechos humanos porque nos impide que estemos informados. Basta de esta arbitrariedad que estamos viviendo. Jesús, ya llegamos al punto donde los derechos humanos son una invención de los neoliberales. Del neoliberalismo, para dice López saquear, Obrador. cabrón. Para sacar a la nación. O sea, ya llegamos. O sea, ni en las peores pedas que hayamos tenido en nuestra vida, cabrón. Ni en las peores. Y fumando cosas, o sea, echándole peligro, cabrón. A nadie se le hubiera ocurrido de la izquierda eso. A nadie. Pero ya llegamos a ese punto. Sí. ¿Qué le dirías a esta gente? Pues que una tarea fundamental de la que participamos nosotros Perdón, fue... es discurso de Cuba, ¿eh? Eso de los derechos humanos. Sí, claro. Eso es discurso de Cuba. Unas tareas que nosotros nos propusimos llevar a cabo en nuestros esfuerzos de la izquierda, perdonen que insista, pero fue la lucha por la igualdad. ¿Cuál es el resultado del gobierno de López Obrador? Se ha profundizado la desigualdad y ha crecido el número de personas que viven en condiciones de pobreza. Y eso que su razón de existencia era para el bien de todos, primero los pobres. La verdad es que para el bien del ejército está gobernando. Y no sé si vieron la portada de la jornada de antier, en donde en el gobierno de López Obrador, la oligarquía económica, los más poderosos y los más grandototes de este país han aumentado sus riquezas 10 o 15 veces. Al contrario, la gente más pobre se ha empobrecido más. Parecía imposible que alguien lo lograra. Sí, Que algún presidente cañón, lograra eso. Parece hasta chacota. Parece hasta chacota. Parece hasta chacota porque dices primero los pobres. Pero parece ser que el plan es que todos se vuelvan pobres. Y ahí lograr la igualdad. Todos jodidos, pero muy contentos y aplaudiéndole al mismo señor. Y por eso el asunto de la ciudadanía, porque en lugar de crear ciudadanía en este gobierno como lo debe de hacer la izquierda, lo que él crea es siervos, servidumbre, como si él fuera un monarca y el resto de la población fuera servidumbre del monarca, y así lo trata a la gente. Por eso no habla de ciudadanos, siempre habla del pueblo. La uniformidad.
Y la ciudadanía no es eso. Marcos, han pasado décadas de tus luchas, de tus creencias, de tus agendas, de tus estudios, de perseguir proyectos, Y ser metas. perseguido. ¿Eh? Y ser perseguido. Y perseguir y ser perseguido. Hasta estar tras las rejas y de ahí seguir mentando madres. De pronto pasan los años y parece ser que estamos en un momento donde ya puedes ver a tus costados a un cura y a un general. Está bien, cabrón. Después de lo que has vivido tú y ustedes y mucha gente que nos está viendo. De pronto ya volteas acá y tienes a un cura y de este lado tienes a un general. ¿Qué le dices a esta gente que de pronto se pasma porque ya es tanto el desmadre que ya no se puede digerir dónde acaba tu ciudadanía y dónde empiezas a ser súbdito? ¿Qué le dices? Bueno, nada más lo que este 1 de diciembre como que se cerró un ciclo y se va a abrir uno muy terrible que viene. Viene por una razón. Él sustituye al país por el zócalo lleno. Ahí está la fuente de su legitimidad. Él va a decir, se justifica y se legitima el decretazo, el ejército, el clero, todo porque tengo el zócalo lleno y no hay nadie, no habla frente a los poderes. Hay una cosa que hizo que nadie o muy pocos se pudieron dar cuenta. En un informe de esta trascendencia por los 3 años, no trae la banda presidencial. Ajá. Porque no les habla como el presidente constitucional, les habla como el líder político, donde está uniendo precisamente a las escuadras camisas negras, al ejército, al militarismo, dentro de un movimiento político. En Alemania de ahí surgieron las SS. Y de acá las escuadras y los camisas negras. La falange española. La falange española, etcétera. Es las fuerzas incluso militarizadas, el militarismo convertido en fuerza política para callar opositores. Con el 22 de octubre de 1922, Mussolini se fue sobre el Parlamento, desapareció el Parlamento y desaparecieron a los partidos políticos. Aquí no han podido todavía desaparecerlos legalmente, pero ya políticamente cualquiera que hable en contra es un opositor. Y un traidor. Es un traidor. Es un traidor al pueblo, porque el pueblo soy yo. Y entonces, Habrá que mandar unos y frente amparos. a lo que son las entradas de Mussolini del gran imperio romano, aquí una pirámide de cartón cuidada. Es decir, ese monumentalismo las analogías son las analogías porque tampoco tiene mucha imaginación. No está inventando nada. Ese es el curso que siguió previo a una gran tragedia humana, lo que fue Alemania, lo que fue Italia, lo que fue España. Y esas analogías nos sirven perfectamente para ver cómo empiezan a reflejarse en forma de maquetas. Y entonces en el debate con otros amigos, con los que compartimos trincheras, que hoy están en la 4T, ¿cómo pueden estar aplaudiendo a Manuel Bartlett? Que fue el que nos tumbó el sistema. Bueno, que es el personaje que tiene que ver con la antidemocracia, es el símbolo de la antidemocracia en México, de lo que era el viejo régimen. Pero purificado por el hombre. Sí, porque es una especie se siente una especie de Juan Bautista. Claro, desde luego. Él purifica y bautiza. Así es. O sea, ya estamos en ese punto donde era indispensable platicar con ustedes. Y yo creo que no será la primera vez que platiquemos porque como bien apunta Marcos, esto está mal, pero viene peor de la chingada. Sí. Entonces, tendremos materia para seguir platicando y recordando lo que jamás se pensó nunca. No. Que estuviéramos en peligro
de volver a vivir. Ojalá. El peor escenario. Ojalá, este país es muy grande, ojalá podamos resolver esto mediante las urnas. Así es. Hay una conspiración a que no lleguemos a las urnas. Y vayamos a eso y vayamos observando y vayamos platicando y vayamos viendo. Patricia Olamendi, gracias. Gracias. Gracias Alfonso. por estar acá. Gracias por aceptar. Jesús Ortega. Eso. Gracias. Gracias a ti. Bienvenido. Marco Rascón. Qué gusto. Qué maravilla tenerlos. Gracias. Y a ustedes también por estarnos viendo y por estar siguiendo la señal de Tenebroso y la señal de Latinus. Abro asteriscos. Medio de comunicación independiente del pueblo. Cierro asteriscos. Y nos veremos la próxima, mis chamacos. Si tienen redes, ahí está Latinos. ¡Órale!